Todo tuyo, Ariel. Perfecto, bueno, gracias. Gracias, Mati. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ariel Risi. Entré al Leño el 6 de septiembre de este año. La verdad que muy contento. Hoy vamos a hablar un poco de la agilidad, pero la agilidad en un plano un poco más amplio, ¿no? De la agilidad escalada. Actualmente mi posición en Leño es Program Manager. Trabajo junto al equipo de IDL. Soy el Agile Coach, miembro del PMI y líder de la comunidad de agilidad en Buenos Aires. Así que cuando necesiten o se quieran, yo si les parece, que ya lo hablé con Martín también, les pasamos las invitaciones cuando haya charlas y demás, porque son muy interesantes y tocan distintos aspectos, incluso de otras industrias que nos pueden servir. Así que bien, vamos con la agenda. Bueno, y como les dije, esto no va a ser una charla de una sola persona que habla. Martín me estuvo ayudando, así que Tincho, sumate por favor, en cualquier momento. Y esto no es una charla, sino una charla de café virtualmente, donde lo bueno es que compartamos experiencias. Cuando tienen alguna duda, directamente, como yo tengo una sola pantalla, y a veces no veo el chat, por favor, interrumpan, no hay ningún problema, porque la idea es que compartamos nuestras experiencias, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿cuál sería la agenda? Primero vamos a revisar un poco el concepto de mindset, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entendemos por un mindset? ¿Por qué lo podemos usar? ¿Cuáles son los beneficios? El siguiente punto es ¿qué es la agilidad? La agilidad es empezando desde algo por ahí bien particular a algo más escalado, que es el tema que nos toca hoy, ¿no? O sea, la agilidad, pero desde un punto más arriba, más amplio, de una visión más holística. Después vamos a tocar un poco el concepto de MVP, la agilidad escalada en sí, o sea, por qué nació, cuáles son los beneficios, cuándo y por qué podemos usar la agilidad, y si estamos listos para ejecutarla, ¿no? Y como Martín dijo en un momento, algunos por ahí lo estamos usando ya o lo están usando y capaz que ni nos dimos cuenta porque no le hemos puesto un nombre. Que eso está bueno también porque es algo que lo venimos haciendo, después cuando le ponemos una identidad, decís, claro, era esto, ¿no? ¿Vieron? Como pasa con las emociones también. A veces uno dice, no me sale, ¿no? Siento algo que no me sale. Pero bueno, después cuando le ponemos una entidad, un nombre, una definición, después nos permite identificarlo de manera mucho más fácil. Ahí te robo 2 segundos. Por favor. Ahí se va a hacer una relación con lo que es ITIL. ITIL no sé si conocen, pero ITIL tiene una premisa de que todo lo que no se mide no existe. Entonces, un poco de esto de lo que dice Ari, de cuando vos le das entidad a las cosas, las podés mejorar, perfeccionar o inclusive medirlas. Entonces eso es lo importante que creo que se van a llevar de la charla de Ari. Ver qué están haciendo y ponerle un nombre y apellido a eso, ¿no? Gracias, Tincho. Así es. Muy bien. Bueno, entonces, si yo les pregunto a ustedes, y ahí abrimos el micrófono, ¿qué entienden por mindset? ¿Cuál es la descripción o lo que ustedes definirían como mindset en pocas palabras? O lo tipean también, si quieren lo leo, lo leo en el chat, no hay problema. Para mí es setear la mente con algo, ponerle información. Ajá. Gracias, Nadia. Sí, es un buen approach. Gracias. Pudiera ser la forma de pensar. Uh-huh. ¿Vale? La forma, perdón, no vi quién habló, perdón. Yo, Ignacio. Hola, Ignacio. Sí, o sea, vos decís la forma de pensar como algo amplio o focalizado en un tema puntual. Mindset, como un tema puntual posiblemente. Uh-huh. Buenísimo. Sí, gracias. así es como lo presento. Tranquilo, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga algo parecido? Felipe dice, para mí es un conjunto de ideas y pensamientos. Ahí se me fue el chat, perdón. Para mí es un conjunto de ideas y pensamientos.
que te dan un parámetro o idea sobre algún tema. Buenísimo. Y Yuri dice, para mí es una mezcla entre definir un objetivo muy específico y la forma de forzarse a pensar una solución para lograrlo. Qué linda definición. Buenísimo, gracias. Y más como una filosofía. Mirá qué linda palabra. Mirá, y sabés que me voy a quedar con esa última palabra tuya que mencionaste, Santiago, donde mencionás, ¿no? Filosofía. Y el mindset es un poco todo lo que ustedes mencionaron, porque fíjense, ¿no? Y vamos a tomarlo en cosas por ahí más actuales. Nosotros cuando no tiramos papeles a la calle, nos hicimos una idea porque decimos, ok, yo no tiro papeles a la calle porque la verdad que ensucia, no está bueno, o sea, a mí no me gusta ir caminando y ver los papeles. Yo la verdad que a veces cuando están tirados en el piso, paso, me levanto y los agarro y los tiro en un tacho. Entonces eso nos permite, ¿no?, tener una idea. Cuando yo voy a encarar algo, ejemplo, si voy a tirar un papel, voy a tirar un tacho de basura. Y fíjense el gráfico del costado, la foto de acción es inestable. ¿Estamos bien? Sí, se corta un poco, Ari. Creía que sí. Bien. Se cortó un ok. poquito recién, Ariel. Gracias. Ok. Bien, gracias. Quizás te moves si un no, igual poquito, hago no sé si plan será B y me internet. conecto del celular, si se vuelve a... Mirá que estoy en la parte donde trabajo siempre, por eso es raro. Lo que pasa es que como es mi máquina personal, por ahí a veces medio se va de viaje. Okay. Díganme si se corta después, por favor. O mándenmelo en el chat así lo veo rápido. Hasta ahora estaba perfecto. Hasta ahora estaba Entonces, funcionando genial. Bárbaro, gracias. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Ese mindset, por ejemplo, si utilizamos o pensamos ese mindset para la foto del costado, un mindset también puede ser que realmente que respetemos la senda peatonal, que crucemos, que cada vez que vamos a cruzar la calle, incluso si yo estoy a mitad de cuadra y tengo que ir al otro lado, y me voy hasta la senda peatonal, ¿no? Son esas pequeñas filosofías, ese aprendizaje donde yo cuando me voy acercando a algo, yo ya sé cómo voy a tratar de encararlo. Y ese mindset de lo que hablamos es lo que nos permite también cuando vamos a abordar, por ejemplo, lo que van a escuchar muchas veces es el Customer Centrify de la agilidad, ¿no? Esa centralización en el cliente. O sea, cuando yo me voy a pensar o voy a escuchar los requerimientos y esas necesidades y esos problemas del cliente, primero, no pensar en las soluciones, sino diagramar bien, diagnosticar de la manera más correcta ese problema. O sea, eso es un mindset, justamente una filosofía. Cuando yo voy a encarar algo, me voy a fijar y voy a pasarlo por ese mapa, por ese entendimiento que yo tengo, por esa filosofía, por esa forma de verlo, que me va a permitir, a medida de hacerlo en forma repetitiva, que se me haga un hábito y posteriormente ser más eficiente, ¿no? Eso a nosotros como individuos y después a nosotros como grupo también. Cuando nosotros somos colaborativos y nos focalizamos todos en el Customer Center para hacer la solución o lo que necesitemos para ayudar a ese cliente, después van a ver que las cosas van a ir fluyendo mucho más rápido. ¿Hasta acá estamos bien con Mindset? Fíjense que en este slide la agilidad nace producto de que el mundo se empieza a hacer más dinámico, ¿no? Acá no vamos a criticar a los proyectos de Waterfall, ni decir que la agilidad viene a salvar todo, pero imagínense en los años 70, cuando se usaba la gestión de proyecto, donde no teníamos internet, donde las comunicaciones no eran lo que son ahora, y todas las ventajas que tenemos hoy en día, no nos permitían por ahí hacer cambios dinámicos de algo. Entonces, el proyecto Waterfall era, se tomaban los requerimientos, se empezaba a trabajar, cada tanto se le daba un update al cliente y al final se decía, toma, acá tenés esto. Y por ahí, muchísimas veces, el cliente no era lo que necesitaba. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, y ese fixed mindset que había en ese momento, o sea, si no lo puedo hacer, o sea, no se puede. La falla me limita mis habilidades, puedo ser bueno esto o no, mis habilidades blandas, o sea, realmente no las puedo cambiar, no me gusta el cambio, no me gusta ser challengeado, mi potencial está predeterminado, cuando me siento frustrado me rindo, y son todas esas cosas que usaba un modelo antiguo de escuela,
que funcionaba para ese momento porque era así. O sea, a nadie por ahí se le iba a ocurrir a mitad de un proyecto, vamos de los años 70 a cerca de los 90, ¿no? Imagínense ese lapso de tiempo. No se le hubiera podido ocurrir, no se le hubiera ocurrido, a menos que haya algo que sea extremadamente externo, fuera de un contexto externo, de cambiar algo de forma abrupta, un proyecto, ¿no? Imagínense el proyecto de lo que sea. Entonces, bien, con la agilidad, lo que nos permite, en principio, es eso. O sea, probar nuevas cosas, experimentar, fíjense, mi esfuerzo y actitud determina mis habilidades. La falla es una oportunidad de crecimiento. Y me quiero quedar en este punto principal, porque, y se los recomiendo, que hay una charla muy, muy linda de Sir Ken Robinson, donde es una charla TED, donde dice, ¿por qué las escuelas matan a la creatividad? ¿No? Y presenta todo un argumento. Él es una persona que murió hace 2 años, que era muy, muy bueno en llevar contenidos y demás. Y él explica eso, donde muchas culturas, y nosotros, la latina en general, ¿no? Solemos pegarle, no ver por ahí, ver al error, ver lo que falló, en lugar de verlo como una lección aprendida y ese camino hacia el éxito. Entonces, cuando nosotros vemos el error, pero como una lección aprendida, y la falla como una oportunidad de crecer, eso nos permite y nos abre la mente. Porque fíjense, y yo lo hablaba con Martín, y yo también lo hablaba con Matías, si nosotros cuando empezamos a caminar, nos caíamos y no nos volvemos a levantar, no hubiéramos podido caminar nunca. Entonces es eso, es ese levantar, me caí, bueno, me tengo que levantar, o sea, y aprender. O sea, yo sé que ahora si camino así, o sea, tengo que empezar a mantener el equilibrio, ¿no? Entonces es eso. Y los desafíos que me ayuden a crecer. O sea, cuando desafiamos algo, cuando challengeamos el status quo, tenemos la posibilidad de crecer, de aprender cosas nuevas. Y otra cosa, por eso también, y ahora empezamos a meternos más en la agilidad, el feedback es constructivo. Y también hay una de las ceremonias que varios de ustedes deben ejecutar, la retrospectiva, ¿no? Esa ceremonia donde nos conectamos como personas, dejamos todo el trabajo de lado y nos conectamos y nos comunicamos desde un punto de vista emocional y compañería, y decir, che, fulano, a mí me hubiera gustado que me ayudes con esto, y el otra persona dice, ¿sabes qué? No te ayudé porque no me di cuenta, porque tenía un problema en mi casa, por lo que sea. Entonces, a partir de ahí, de ese mindset que empieza a crecer y que donde nos permite también, ¿no? Bueno, Customer Centrify, la posibilidad de aprender, la posibilidad de no estigmatizar el error, empezar a ser más constructivo. Fíjense, ahí es donde empieza el Scale Agile, es parte de ese Scale Agile. Si vamos al Agile básico y a sus principios, cuando se crea el manifiesto Agile en el año 2000, por octubre del 2000, sabemos, o por ahí algunos quizás no, salió básicamente del mundo del software. ¿Por qué del software? Porque eran personas que eran codeadas, eran grandes gurús de codificación, en distintos lenguajes, que descubrieron que tenían cosas en común. Entonces, en lugar de ser competencia, dijeron, para, che, ¿por qué no usamos y nos basamos en Lean, esa metodología, esa forma colaborativa que Lean viene de Toyota, ¿no? Del proceso de Toyota, donde Toyota dice que el costo de rehacer algo durante el proceso inicial o durante la cadena de producción es mucho más efectivo, eficiente y con menos costo de tener que rehacerlo al final. Y si les pregunto, ¿cuántas veces les ha pasado en algún proyecto, y me gustaría escucharlo si abro el micrófono, en un proyecto que fracasó por algo o que falló, no era como esperaba, y cuánto tiempo después tardaron en solucionarlo? ¿A alguno le gustaría, por favor, compartir su experiencia de cómo fue eso? Más que compartir mi experiencia, yo me gustaría decir que en el mundo del software, esto, digamos, es una challenge porque muchas veces las cosas fracasan por obsolescencia de por sí y no porque no tuvo una planning hecha bien antes. O sea, en el momento que se hizo lo mejor que se podría hacer, pero después de un tiempo salieron nuevos patrones, salieron nuevas tecnologías, esto hace fracasar en el tiempo proyectos que igual usaron estos core concepts, igual usaron todo esto.
Y esta es la experiencia que tengo yo más a menudo, más que falta de planning, obsolescencia. Muchas gracias, Yuri. Muchas Yuri, gracias. Sí. perdóname, vos lo que querés decir es que hay como una hay o hubo una mirada más del aquí y ahora que de la proyección a futuro del proyecto o lo que fuese. Que crees que la dificultad nació por ahí. No, yo digo que en el mundo del software, por más que somos buenos a hacer esto, como que es un mundo que se mueve tan ágiles en general, como la que la tecnología evolucionan tan rápidos, por más que un equipo pueda ser bueno a hacer esto, puede llegar igual a fracasar por obsolescencia y a tenerlo que rehacer desde cero. Esto, por ejemplo, es lo que pasó hace un tiempo con los proyectos que estaban hechos con las mejores prácticas de AngularJS. Después salió Angular 2 y era totalmente otro patrones, totalmente otra tecnología, y AngularJS se quedó casi sin soporte y se tuvo que rehacer, y el coste se tuvo que embarcar de rehacerlo, por más que en el día que se montó el proyecto se estaban siguiendo la mejor práctica, se estaba enfocando el mindset correcto, se estaba planificando bien durante la fase de desarrollo y no después. O sea, ¿se entiende? Hay un reto más con el software, esto es lo que quiero decir, que no es solo el planning de por sí, sino que es estar al tanto, estar actualizados. Uh-huh. Y vos fíjate, Yuri, que también ocurre que cuando se plantea, ¿saben qué estoy? Disculpen, pero estoy usando recién me doy cuenta, dice Working Software y estoy usando una versión vieja, porque como tuve que cambiar de máquina, me quedó una versión vieja. Por ahí va a faltar algún slide, pero lo que habíamos hablado incluso con Martín era Working Solution, o sea, no un software. ¿Y por qué? Ahí, porque lo que buscamos, o sea, ya cuando la agilidad se planteó, que se planteó inicialmente para software, después se vio que se podía usar en otras industrias. Porque de forma colaborativa, entregas iterativas e incrementales, el cliente en el centro, por eso esos son los valores que plantearon estos gurús que se juntaron en Utah para definir ese manifiesto basado en Lean, ¿no? O sea, los individuos y las interacciones, ¿no? Sobre los procesos antes, y si volvemos al modelo más antiguo, teníamos que sí documentar absolutamente todo, y que hoy lo hablaba con Matías también. ¿Cuántas veces nos ha pasado que íbamos a buscar la información y estaba desactualizada? Infinidad de veces, ¿no es cierto? Y es justamente por eso, porque a veces nos ocupábamos por ahí, o el mercado se ocupaba de documentar tanto, está bien, era lo que funcionaba en ese momento. Y después esa información carecía de valor. Entonces los individuos y las interacciones. El producto funcionando, tachemos la palabra software, es el producto funcionando. ¿Y qué pasa? La colaboración del cliente, y esta es una de las claves que rompe todos los paradigmas, donde el cliente antes, ¿se acuerdan? El cliente estaba allá y nosotros acá, y nosotros éramos el centro del mundo y definíamos qué era lo que era lo mejor para el cliente porque teníamos el conocimiento. Pero ahora eso cambió. Nosotros primero buscamos la colaboración del cliente. Después usamos el mindset que vimos, está Customer Centrified. Pero, ¿cuál es tu problema? En vez de ir y buscar una solución, decir yo como soy el que sabe todo o el que es muy bueno en este mercado o en esta industria, te puedo dar una solución. Entonces, el cliente participa, ¿no? Y sobre un contrato, o sea, si bien puede haber un contrato marco, pero se permiten muchas actualizaciones. Y después, el otro gran valor de la agilidad es la respuesta al cambio, donde el cambio, y en el manifiesto dice, el cambio es bienvenido. El cliente puede venirnos con un cambio y nosotros lo aceptamos, lo redimensionamos, lo estimamos y lo ejecutamos. Y después le hacemos una demo o vemos cuál es ese producto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de esos 4 valores, donde empieza a trabajar la agilidad y donde, si vamos al ejemplo del software, lo que mencionaba Yuri, después permite también ese cambio. ¿Está bien? Si yo durante el proceso identifico algo que es un problema recurrente, voy a parar, voy a ver, lo voy a solucionar y va a ser mucho mejor que al final. ¿Qué pasa? Las industrias empezaron a ver que esto y empezaron a experimentar y decir, bueno, ¿por qué no probamos para otros mercados? ¿Está? Desde infraestructura de software hasta bancos. El BBVA, por ejemplo, usa la agilidad en toda su línea de negocios. Imagínense, o sea, un banco haciendo eso, y sí, la verdad que sí. Y además, y les pongo el otro condimento, tienen todo en la nube.
la mayoría de sus sucursales están conectadas por la nube. Entonces, realmente fíjense como si nos vamos a los años 90, o por ahí incluso al 2000, era muy difícil pensar que un banco podría subir todas sus operaciones a una nube, porque el primer miedo o el primer así resquemor o alerta que se les venía era la seguridad. Y fíjense, funciona. Y así es como de a poco se ha empezado a implementar en otras industrias. Recuerden que inicialmente el concepto de Lean sale de la industria automotriz. Lo adoptamos a software, lo podemos expandir a otras industrias y lo usa Coca-Cola, BMW, el FBI. O sea, la lista es muy, pero muy larga. Así que bien, con este concepto, y con este mindset que yo les decía, necesitaba esos 3 o 4 voluntarios que se anotaron por ahí, que teníamos al principio, a ver si los veo, chicos, porque empezaron a escribir en el chat. Ay, esperen que vuelvo atrás. Vale. Déjenme ver el chat nuevamente, y estaban... ¿quiénes estaban? Estaba Nadia, estaba Felipe, Florencia y Mariano, ¿verdad? Bueno, si podrán prender la cámara, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir de un requerimiento y ustedes van a dibujar ese requerimiento. Entonces yo les digo, necesito una casa, está en Mar de las Pampas, frente al mar. Y la verdad que no sé cómo la voy a hacer, pero quisiera que ustedes me dibujen en un papel y que después lo muestren a cámara, así bien rústico, cómo pensaron esa casa. ¿Sí? Así que si quieren les damos 1 minuto para que dibujen esa casa. ¿Queda claro mi requerimiento inicial y qué es lo que necesito? O sea, una casa, no sé, la verdad que después voy a ir viendo, o sea, necesito una casa para estar en la costa. Dijiste. Ah, para estar en la Frente al costa. mar. Exactamente. Está frente al mar, correcto. Sí. Buenísimo, ahí está. Gracias, Felipe. Bárbaro, bueno, ahí vemos el de Felipe, ahora esperamos a que termine Nadia también. Un tsunami, Felipe. Hacele una barrera ya, Felipe, hacele una barrera que tenés tiempo mientras terminan los otros. Que Adoga Chile, un tsunami. Eso, Ariel, te faltó requerimiento de que no se autodestruya en 5 segundos la casa. Ah, también, es verdad. Pero bueno, ¿ves? No lo tenía pensado, mira, no lo tenía pensado. Bueno, buenísimo, vamos a tomar por ahí el ejemplo de Felipe. Nadie me está haciendo una obra de ingeniería espectacular, me parece. Vamos a tomar el ejemplo de Felipe. ¿Sabés qué, Felipe? Yo me gusta esa casa, pero me gustaría también que tenga una ventana en el altillo, porque me gustan los altillos a mí, entonces, ¿sabés qué? Me gustaría, por favor, que tenga una ventana en el altillo. ¿Puede ser? Ahí está. Bárbaro, ahí. Buenísimo, gracias. Y ahí la de Nadia. Qué bueno, Nadia, está buena esa casa, gracias. ¿Sabés qué? A mí me gusta tener, como estoy en la costa, yo voy a tener una entrada principal y ahora que veo tu dibujo, me gustaría también tener una entrada secundaria porque yo ando en kayak, entonces, como no quiero entrar con el kayak por el comedor, me gustaría una entrada secundaria, por favor. ¿Podría ser? Y a los chicos después, a ver quién más me falta, porque no los veo. Ahí está, perfecto, ahí la veo, gracias Mariano. A ver, Mariano la hizo elevada, mirá qué loco. Mariano, ¿me podrás hacer una subida para el auto? Te están puteando en silencio. Estaba muteado, pero porque estaba muteado, no porque no se me escuchaba. Ahí viene el de Flor. Buenísimo, Flor. ¿Sabes qué, Flor? A mí me gustaría ponerle un piso más, porque como voy a estar en frente al mar, me gustaría tener una visión, viste, así, bien larga, bien así a lo largo del mar. La gente no va a venir mal a Leña Talk. No, la verdad que no, dice, me hacen laburar, dice, vine a escuchar algo, me hacen laburar acá también. A ver, ahí está, perfecto. Buenísimo, gracias. Gracias, Nadia. El Flor ahí. Perfecto. Muy bien, buenísimo, gracias. Muy bien, bueno, ¿qué estuvimos haciendo ahí sobre esa casa? Fíjense, a partir de un requerimiento que yo dije, bueno, lo único que les di fue la ubicación donde iba a estar, ¿verdad? Y a partir de ahí, en lo que ustedes me fueron presentando, dije, che, ¿sabes qué? Se me ocurrió hacer esto. O sea, la entrada, la doble entrada,
la subida para el garage, la ventana en el altillo. Entonces fuimos iterando, fuimos mejorando ese producto, del cual partimos de la nada, hasta que en un momento digo, ¿sabes qué? Esta es la casa que me gusta, listo, buenísimo. Entonces ahí funciona, y son las ceremonias que utilizamos normalmente en el marco de trabajo Scrum. No tenemos el Product Owner, el Scrum Master y el Dev Team, que lo vamos a ver más adelante, donde realmente vamos mejorando ese producto. Ahí fíjense, y tomando lo de Yuri en un momento, que acá no, en ningún momento hablamos de software. O sea, hablamos de un producto, algo que para mí como cliente tenía valor. Era esa casa y tenía valor la segunda entrada, etc. Entonces, para cosas pequeñas, es buenísimo, porque lo podemos hacer, volvemos a los valores, ¿no? O sea, algo funcionando, una entrega parcial, el cambio es bienvenido, fíjate, ninguno de ustedes me puteó y se los agradezco. Entonces, bien, ¿qué pasa ahora? ¿No? Y bueno, utilizamos, si lo pensamos en el marco de trabajo de Scrum, tenemos el Product Owner, el dueño del producto, que representa las necesidades mías como cliente, el Scrum Master, que es el responsable de que se ejecute la agilidad de manera, sería el coach del equipo, de manera iterativa e incremental, y el Dev Team, o sea que puede ser equipo técnico, porque no necesariamente tiene que ser de desarrollo, puede ser un equipo, como vimos recién, de arquitectos que hace la casa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora? O sea, hasta ahora vinimos bárbaro, porque tenemos algo que es pequeño, está bien, lo podemos manejar, pero ahora vamos a lo siguiente. Necesito que me construyan, ustedes cuatro, Nadia, Felipe, Flor, que me construyan ahora 1000 casas en un lapso de tiempo determinado. ¿No? Entonces, fíjense, vamos a tener unas casas en Benavides, otras en El Talar, otras en General Pacheco. ¿No? ¿Y qué pasa ahí? Y abro el micrófono. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el primer problema que nos podemos encontrar? ¿Por dónde empezás? ¿No hay mar? No hay mar. Es construir acá, sobre esta imagen que estamos viendo. ¿Los escucho? Bueno, ¿cualquiera puede responder o yo cuatro nada más? Sí, por favor. No, todos. Perdón, no aclaré eso. Sí, todos. Es el micrófono abierto para todos. ¿Y por cuál empezás? O ni siquiera por ahí, mira, Prioridades. vamos un paso más atrás, Emi. O sea, ¿cuál es el problema que vos ves ante este requerimiento? Que antes, cuando tenemos una casa, lo podemos manejar, perfecto. Sobre 1000 casas en un lapso de tiempo determinado. ¿Cuál es el primer problema que se les viene a la cabeza? A mí, los recursos, o sea, Cantidad. digamos, Claro, machar la cantidad de casas que hay que construir con los recursos a asignar, capaz. Perfecto. Gracias. Sí. y no solo los recursos humanos, sino que también, digo, o sea, el material, ¿sabes? Claro, Literalmente. Para mí que se destruyen los espacios verdes. También, es correcto, claro. Vos fíjate, podés tener un stakeholder que sea de Greenpeace y que realmente, como sabemos, el stakeholder puede impactar de manera positiva o negativa en tu proyecto y realmente te afecta mucho porque se opone que realmente que va a tener sus argumentos y son válidos. Por supuesto. Ari, vos das los requerimientos, ¿verdad? Correcto, exactamente. Y yo te preguntaría, ¿por qué y para qué querés hacer eso? Claro, porque quiero construir 1000 casas porque voy a hacer un barrio cerrado interconectado, varios barrios cerrados interconectados en esta zona, y necesito que se construyan 1000 casas, que esas 1000 casas estén distribuidas entre algunos barrios cerrados. A ver, una pregunta. Basándome en la forma en cómo hiciste la dinámica de que pediste que se dibujara una casa y que después mandaste a realizar cambios, ¿eso no sería un problema a la hora de realizar 1000 casas y que también necesiten hacer cambios? Porque son más casas a las cuales hacerles cambios. Claro, podría ser, exactamente. O fíjate, y si tomamos lo que venimos hablando, ¿no? Desde los materiales, de la cantidad de casas, del tipo de requerimiento, etc., yo necesito una coordinación. Pero ¿qué pasa?
Si utilizamos el modelo actual de un Product Owner, un Scrum Master y un Dev Team, y eso lo replico, hagamos que cada equipo haga una casa, por ejemplo, lo replico por 1000, va a ser muy compleja la gestión y la administración. Entonces, lo que plantea SAFe, que significa Scale Agile Framework Enterprise, para empresas, es subir a hacer la agilidad, pero desde un nivel más arriba. Y estos nuevamente recuerden que son roles, no posiciones. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Cuando tenemos que hacer grandes desarrollos de muchos equipos distribuidos alrededor del mundo, o no, pero son muchos equipos, más de 90 personas, utilicemos un modelo que sea escalado. ¿Cuál es ese modelo de Scale Agile? SAFe. SAFe lo que nos permite es tener una visión generalista, holística, y que permite que los distintos equipos de Scrum se acomoden. ¿Bajo qué? Bajo un producto que se llama Agile, bajo un tren que se llama Agile Release Train en el pipeline, donde ven acá arriba a la derecha, que es el Continuous Delivery Pipeline. No sé si se ve mi cursor del mouse. ¿Para qué? Para poder tener una visión general de eso. Entonces, si yo antes tenía el Product Owner, un nivel más, una persona que esté más arriba ayudando a la coordinación, va a ser un Product Manager. Si yo antes tenía varios Scrum Masters, una persona que va a ser el que ayude a ese tren va a ser el Release Train Engineer. Él es responsable de que se ejecuten todas las ceremonias de Agile, pero a nivel SAFe, a un punto más escalado, ¿sí? Y después tenemos el System Architect, que es el que nos permite, nos da esa visión a lo largo del tiempo para ese producto, para que los equipos puedan entregar ese producto. ¿Sí? Y donde observen también que es Customer Centrified. Entonces, bien, ahora, ¿cómo hacemos para que nos coordinemos todos esos equipos abajo? ¿No? Nosotros estamos acá y tenemos este producto, o sea, este grupo de gente con un Business Owner que es el responsable de un tren. Hay un Business Owner por un tren, un Release Train Engineering, un Product Manager, y puede haber uno o varios System Architects. Pero bien, ahora necesitamos coordinar todo eso para el ejemplo de las 1000 casas. Entonces, lo que recomienda SAFe es hacer un pipe planning que se llama Program Increment Planning, donde se van haciendo iteraciones, pero con un límite. Esas iteraciones pueden variar de 6 a 7 iteraciones. Perdón, de 5 a 7 iteraciones. Esas iteraciones, acorde al producto que nosotros estemos entregando, o sprints, pueden tener de 2 a 4 semanas. Entonces, ¿qué hace todo este tren, este Agile Release Train? Se coordina entre sí. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tener un producto que sea casas de techo a 2 aguas, un producto que sea piletas, otro producto que sea caños de agua, otro producto que sea caños de gas. Entonces, el grupo de arriba que hace la gestión, y ahí donde creo que Yuri mencionó el tema de los proveedores, va a ayudar a que haya un amalgamiento y un secuenciamiento de eso, que nos permita esa escalación a un nivel más alto, más arriba. Y donde cuando hay algún problema y el equipo Scrum no lo puede solucionar, tengo un referente de programa para poder escalar eso. ¿Sí? Fíjense también que tenemos lo que es esencial y después hay soluciones que son más grandes donde se requieren las mismas figuras pero distribuidas de otra forma, y la más grande de todas, que se usa para empresas muy, muy grandes, o sea, Facebook, ExxonMobil, Chevron y otras entre tantas, donde es un portafolio, donde se trabajan los épicos, los business owners atienden esas reuniones, se define cómo se va a trabajar, con cuántas personas, y lo que se busca es que esos épicos tengan de 3 a 12 semanas, a 12 meses, perdón, como máximo, para ir entregando valor de forma iterativa e incremental. SAFe también recomienda todas las ceremonias, que hoy no lo vamos a ver porque el propósito de nuestra charla es ver cómo podemos escalar SAFe o cuáles son las opciones para poder escalar SAFe. Martín, ¿querías decir algo? ¿O me pareció?
Si algún día tienen el goce y el disfrute de participar en una PI Planning, es muy áspera, Ari, corregime, pero es una sesión que recomiendo independientemente del rol que tengan en un proyecto de una compañía. O sea, me llevo al punto, Ari, que quizás con Seba entre los tres podemos hacer un workshop de simular una PI Planning, para que los que quieran vean lo que es vivirla. O sea, creo que puede estar bueno para los chicos. O sea, vivir una PI Planning es un momento profesional muy interesante. Muy interesante. Muy No bueno. la pasas bien, las primeras no las pasas bien, Exacto. pero es muy interesante. Gracias, Tincho, sí. Sí, y voy al punto de Martín, de por qué no la pasás bien. Imagínate que en un principio, si buscamos tratar de ser colaborativos y demás, al principio nos vamos a preocupar, pero esto es humano, no es que somos malos o egoístas, es humano. Nos vamos a preocupar por lo que estemos haciendo nosotros en nuestro grupo, en nuestro equipo. Y por ahí el otro grupo necesita algo de nosotros y nosotros le vamos a dar más prioridad a lo nuestro, pero cuando lo vemos en un todo, es mejor que nosotros releguemos tareas nuestras para ayudar al otro equipo. Eso que son nada más y nada menos que las dependencias. Entonces en el pipe planning, y les digo, esto es hermoso porque se ponen todos los equipos con todas las dependencias que hay y se empiezan a colgar hilos de lana, de dependencia de uno con otro, y después voy a ver que creo que me quedaron fotos de cuando hice pipelines en Houston, y realmente es hermoso porque ven un coso con una maraña de cables de hilos, así encima generalmente se usa el rojo para llamar más la atención, y donde es terrible, y ahí se puede visualizar esas dependencias, porque también obviamente hay un tablero, un Kanban board o un backlog para Safe también, ¿no? Porque obviamente se necesita visualizar y que pueda verse el avance, que está en progreso, que no que está bloqueado y demás. Pero bueno, me parece buenísimo la idea, Tincho. Y entonces, como les mencionaba, es eso. Lo que hace Safe es traer una solución a cuando necesito escalar agilidad por distintos productos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda de escalabilidad digamos, de este patrón. Básicamente la escribí por chat, pero la cuento. Digamos, por atrás, esto está más o menos pintando una pirámide, ¿no? Donde las personas encima de la pirámide tienen, digamos, los entendimientos de la dirección por gran rasgos, y las personas al final de la pirámide tienen solo el entendimiento, digamos, de lo que están haciendo, ¿no? Y del detalle de implementación. Y esto a menudo genera problemas, porque algunos detalles de implementación influenciarían las decisiones, digamos, que se pueden tomar por gran rasgos, y al revés, algunas decisiones por gran rasgos tienen que ser conocidas a quien implemente el detalle de implementación por poder elegir entre implementarlo de forma A o de forma B, porque tal vez la forma A o la forma B, los dos logran, digamos, lo que yo tengo entendimiento que tengo que lograr, pero A es mejor porque por gran rasgos me haría más future proof. Sí. Esta pirámide que se está pintando, por lo que estoy entendiendo yo, no soluciona este problema de comunicación. Permitime Entonces, hacerte una corrección, Yuri, y discúlpame que te interrumpa. Primero, no es un modelo piramidal. O sea, todos, desde el Product Owner, desde el Scrum Master incluso, para la escalabilidad, para sus homólogos, es un rol. ¿Qué significa? Nunca le van a venir, o no deberían, venir a decirle al Dev Team cómo tienen que hacer las cosas. Lo único que presentan y representan son los intereses de esos stakeholders, clientes y personas que necesitan que ese tren haga esa tarea. O sea, yo necesito que me construyas la casa con el techo a 2 aguas y te doy los requerimientos. Pero después, vos, como experto, como grupo interdisciplinario, con distintas habilidades, van a definir el cómo. Por eso cuando tenemos un feature y lo partimos en pequeñas historias de usuario,
El que define el criterio de aceptación es el equipo, porque nadie mejor que el equipo va a saber cómo llevar a cabo ese requerimiento. ¿Me explico? O sea, lo que estoy escuchando entonces es que quien conoce el detalle de implementación tiene la última palabra. Correcto, exactamente. Okay. Yuri, Safe no deja de perder los valores de Scrum, ¿eh? O sea, el cómo, o sea, el orden es el qué, que lo pide el Product Owner, y el cómo lo sigue manteniendo el Dev Team. O sea, obviamente Scrum Master, Product Owner y otros stakeholders pueden sugerir en el cómo, pero el martillo final lo baja el Dev Team. Exactamente. Ok, esto que me estás diciendo solventa una parte del problema, que es la comunicación, digamos, de abajo hacia arriba no hace falta, porque la última palabra la tiene abajo. Pero de arriba hacia abajo, igual, el experto tiene que saber el qué, porque si no sabe el qué, no puede elegir entre solución A o solución B, por mejor lograrlo. No puede, quien está, digamos, en el dev team, tiene que tener un entendimiento del objetivo final que se quiere lograr, más allá del detalle de implementación. Tiene que tener las dos informaciones, porque cuando llega un punto de entre elegir solución A o solución B, va a ser mejor una de las dos soluciones en función del qué se quiere lograr, no del cómo lo quiero lograr. Ahí entra el concepto de MVP, Yuri, también, porque nosotros vamos a centralizarlos en lo que necesite el cliente. Como mencioné al principio, podemos ser expertos, pero para el cliente, viste como el ejemplo de la casa, para mí tiene valor algo que por ahí, para mí como, o sea, para mí cliente, como yo cliente, tiene algo valor que vos como sos especialista no lo ves. Entonces ahí está la definición y identificar bien y el mindset del Customer Centrify, qué es lo que tiene valor para ese cliente. Y cómo el Product Owner representa esos intereses hacia el Dev Team, los intereses de los stakeholders y el cliente y todos los interesados. Incluso también para deuda técnica. A veces cuando hay que hacer actualizaciones de muchos servidores o de equipos de telecomunicaciones o cualquier tipo de equipamiento, también, porque eso es deuda técnica y eso se planifica también en ceremonias de SAFe, porque estamos hablando de grandes corporaciones, ¿no? ¿Se entiende? Y una cosa importante también, que me parece importante mencionarlo, es que las personas que son homólogos, que son roles, están para ayudar a que las cosas sucedan. No van a decir nunca el qué. El System Architect incluso lo que va a tener es la visión a largo plazo y decir, miren, el mercado está así, nosotros podemos ayudar al cliente de tal manera, etcétera, pero siempre con ese mindset del cliente en el medio. Y te digo porque lo he vivido, las ceremonias cuando empiezan a tomar ritmo, las ceremonias de SAFe y demás, se hacen muy dinámicas y se da valor, incluso muchas veces el business value, valor adicional a lo que el cliente pidió. Y en otros casos, incluso ponerle que se planifican, se hacen, qué sé yo, 4 MVPs, y a veces en el tercer MVP el cliente dice, ¿sabes qué? Con esto que me diste, ya está, yo ya no necesito más nada. Y te digo porque lo he visto en muchos casos. ¿Respondimos tu pregunta? No sé, porque no sé algunos términos, no sé MVP qué es, por ejemplo. El así minimum que... value del product es el producto de menor valor que para mí como cliente es importante. ¿Viste con el ejemplo de la casa? O sea, primero estaba la casa. Y después, para mí era súper importante tener una ventana en el altillo. No es una ventana en el altillo para que te pueda entrar humedad, te puede entrar agua. Pero para mí eso tiene valor. O sea, es lo más importante. Entonces, ese es el concepto de MVP. Lo que tiene valor para mí en el corto plazo. Yo te cambio el ejemplo, tal vez es más gráfico, Yuri. Sorry, Ari. Pero no, por favor. De mis años de automotriz es, vos necesitas el coche. O sea, el encendedor. Si vos no sos fumador, para ir a Mar del Plata, ¿lo necesitas? ¿O te lo puedo agregar al auto cuando vos vuelvas de Mar del Plata y yo tengo el tiempo para hacerte el agujero en el tablero, ponerte el encendedor, hacer la conexión eléctrica, bla, bla, bla? O sea, eso está fuera del MVP, o sea, es un nice to have. Distinto es si te digo,
che, mirá, necesito tiempo para armar el motor. Sin motor no podés prender el coche, pero no podés viajar. Entonces, mi MVP es tipo, bueno, que tenga el chasis suficiente para subir a 4 personas que son mi familia, el motor, y ya está. O sea, ese es mi producto. O sea, el MVP tiene mucha relación de la parte del Lean del time to market. O sea, ¿qué necesito yo para salir, para rentabilizar mi proyecto? Todo lo demás son agregados a ese MVP. Ok, entonces hay una fase anterior a, digamos, a entrar en este patrón, que es la planificación, y durante la planificación el experto técnico se junta al business owner y los dos definen un MVP en conjunto. Sí, no con el business owner, sino con el product manager. Y el product manager invita a los product owners a que participen de eso, antes de ejecutar el Program Increment Planning. Cuando llegan a la ceremonia del Program Increment Planning, ya tienen mucha idea de lo que se va a trabajar. No de todas las cosas, porque por ahí no llega a entrar todo, porque cuando le hacen un sizing, una estimación de esfuerzo, quizás todo lo que tenían para entregar no llegan a entregarlo en esa pipeline, en todas esas 5, 6 o 7 iteraciones que están planificadas. Pero sí, obviamente se le da una prioridad acorde al business value que entregue. Ok, entonces hay un momento en que, digamos, quien está, digamos, y por esto dijiste que no es una pirámide por sí, porque hay un momento en quien, digamos, es altamente técnico, puede anteriormente, durante la fase de planning, decir, vamos a hacer esto, esto y esto, digamos, con el mindset de lograr lo que vos quieres, que sería, digamos, la parte del MVP, y por eso, digamos, no es una pirámide. Vale. Entiendo, sí, sí, sí. Buenísimo. Bárbaro, muy bien, gracias. Gracias por tus consultas. Bueno, nos quedan 6 minutos. Voy al último slide rápidamente. Como también tenemos el manifiesto en la agilidad básica, también tenemos los principios dentro de Scale, ¿no? Y fíjense que acá, ¿qué pasa? Como son grandes grupos de trabajo donde se asume que son proyectos de varios millones, o sea, por arriba de los 3 a 20 millones de dólares, o sea, los principios que utiliza SAFe es tener la mirada económica, aplicar el System Thinking, la variabilidad y, fíjense, preservar opciones, distintas opciones, para que podamos adaptarnos mejor a ese MVP que necesita el cliente. Mejoras, obviamente, iterativas incrementales, por eso tenemos las distintas iteraciones. Milestone con un objetivo y evaluación. Ahí es donde tenemos las demos. Fíjense que también las tenemos en las ceremonias Scrum. Está bien, pero a veces esas demos son para una mayor cantidad de clientes. Cuando puede ser que haya distintos release trains que hayan participado de ese entregable, entonces lo presentan todos juntos. Después la visualización, el límite del WIP, el Work in Progress. O sea, este tren con todos estos equipos debajo, ¿cuánto es el trabajo que pueden tener de forma continua y concurrente? O sea, por ejemplo, pueden trabajar 10 historias de usuario con tanta cantidad de puntos, con 30 puntos, por ejemplo. Eso es lo que define. Y reducir los pequeños batches para hacer mejoras iterativas incrementales. La cadencia y esa sincronización con las dependencias. O sea, yo voy a entregar esto, pero yo ya sé cuál es la cadencia que va a seguir. Si bien por ahí no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero sé que, y vamos al ejemplo de Martín del auto, tengo la carrocería y para que el auto se desplace debo poner la rueda. Ese es el ejemplo de cadencia. Después, la motivación intrínseca, ¿no?, de ese conocimiento. O sea, ¿qué pasa? Son equipos que trabajan todo el tiempo de manera continua. Eso mejora la sinergia, eso mejora nuestras relaciones humanas y nos permite ser más eficientes. O sea, que cuando vayamos a entregar o a hacer algo, lo disfrutemos, que es lo que buscamos. Punto 9, la descentralización. O sea, el business owner no dice cómo hacerlo. Entonces, le deja la responsabilidad y la confianza a los equipos de desarrollo para que ellos lo definan. Y después, siempre, siempre organizado alrededor del valor, o sea, esa entrega de valor, haciendo el menor esfuerzo para entregar el mayor valor posible para el cliente, nuevamente con el concepto de MVP. Para vos, como cliente, ¿qué es lo que tiene valor? Nos quedan exactamente 3 minutos. Preguntas, chicos. ¿Se ve el concepto general? ¿Alguien necesita por ahí que toquemos algo que durante esta charla haya quedado por ahí medio volando?
Bueno, entonces Si nadie tiene nada, me gustaría ir un segundo a la slide del mindset, donde metes en contraposición el fixed mindset con el fluid, con el growth mindset. Sí. Creo que, digamos, en esta slide faltaría un mindset más, que sería un fluid mindset, que sería un mindset de una persona que está planificando cosas. O sea, una persona capaz de enterarse del detalle de implementación llega a un punto que tiene sí o sí que tener el fixed mindset, porque tiene que tomar decisiones, y el growth mindset te bloquea a tomar decisiones, porque todo es posible, porque todo se puede hacer si lo planifico y tal. No vas nunca a salir con decisiones. Mientras el fixed mindset es lo que necesitas a un punto, diciendo esto es lo que tengo, esto es lo que hay que hacer, esta es la decisión correcta. Entonces, el fixed mindset no hay que abandonarlo, hay simplemente que, digamos, acostarlo al growth mindset durante la planning. Cuando eres, digamos, una persona que se fija en el detalle. Y ahí es el fluid mindset para mí. Este es como lo veo yo. No sé qué opináis. No, seguro. Gracias por tu aporte y tus comentarios. Vos fíjate que si lo vemos desde un fixed mindset, es decir, esto tiene que ser sí o sí así, de esta forma, nos pongámonos en el lado de un product manager o desde un business owner. Si ellos definen que tienen que ser así, sí o sí, no estarían generando confianza en el equipo de desarrollo para que pueda adaptar eso e incluso quizás mejorarlo. Porque si no, esto tiene que ser sí, así o sí. Y a veces por ahí las cosas no pueden ser así porque hay tenemos limitaciones técnicas que el business owner o el product manager no tiene la obligación de conocer esa limitación técnica, pero el dev team sí, porque es el que está en el día a día. Entonces vos fíjate, si utilizamos solamente si esto se hace así o sí y tenemos que hacerlo así y no se puede hacer, ¿cómo lo hacemos? No podemos avanzar. ¿Sí? Entonces yo creo... Sí. Es una cuestión de quién tiene que tener cuál, ¿no? Porque, digamos, quién está en el detalle de implementación tiene que un poco tenerlo, el fixed mindset. Quién está, digamos, en la planificación, en la parte, digamos, más arriba, que toma las decisiones, puede tener growth mindset. Y después alguien que sea ambos técnico y comunicado con quien toma las decisiones, tiene que tener los dos, porque tiene que entender el momento de no puedo hacerlo porque técnicamente es imposible, y esto es fixed mindset, y el cliente lo necesita en el MVP, entonces tengo que encontrar una solución, por más que sea imposible técnicamente, le doy una vuelta. Y este es fluid. Yuri, ¿tenés algún ejemplo puntual donde te haya pasado esto? Del fluid. Creo que el fluid, cualquier veces que se habla de un MVP, la persona que sabe de técnico está pensando de forma fluida siempre, el 100% de las veces, porque el cliente le pide, quiero esto, la primera cosa que tiene que hacer es la persona, digamos, técnica que después va a generar el MVP, la primera cosa que tiene que hacer es, el cliente me acaba de decir que quiere esto. ¿Es de verdad esto lo que quieres o quiere lograr otra cosa y piensa querer esto? Esta es la primera cosa, ¿no? Y ya acá es un ejemplo de aplicar fixed mindset, porque acá tienes que elegir entre A y B. O C. Porque Sí. por ahí, ¿qué pasa si de eso que me pidió yo le puedo entregar una partecita más pequeña? Sí, pero sí, claro. Tienes que, la fase, digamos, de intentar solventar su problema es planificar todas las posibilidades. Después, cuando le dice, vale, podemos hacer esto, lo estás diciendo después de aplicar un fixed mindset. O sea, repito, cada vez que tomas una decisión, lo estás haciendo con un fixed mindset. No puedes tomar decisiones con un growth mindset donde todo es posible, sí vale todo y todo es buenísimo. O sea, literalmente, cuando tomas una decisión, es porque aplicaste un A no puede ser por esta razón, entonces B. O C o D o lo que sea, pero digamos, descartas cosas con el fixed mindset mientras planificas cosas con el growth mindset. Así que por eso digo, no es o fixed mindset o growth mindset. La persona deberían tener las dos. Deberían entender cuándo aplicar la growth mindset y cuándo aplicar la fixed mindset.
Claro, el hecho es que, ponele, si vos me decís, bueno, voy a aplicar en Fixed Mindset porque esta es la mejor solución, ¿no? Pero eso llegó, funcionó, pero ante la primera entrega, hasta el final de la primera iteración. Después el cliente lo ve y dice, ah, ¿sabes qué? Y vuelvo al ejemplo de la casa por ahí, o del auto. ¿Sabes qué? Ahora se me ocurrió también, ¿por qué no hacemos esto? Y eso, cuando yo lo pensé, que ni siquiera el cliente lo sabía, vos fíjate, no lo sabía ni siquiera el cliente, después dice, ah, ¿sabes qué? Me gustaría esto. Bueno, déjame que vea y lo analicemos. Y ahí, si yo utilizo el Fixed Mindset, digo, no, vos me pediste esto y es esto y ya está. En cambio, con ese Grow Mindset, digo, che, ¿vos te gusta esto? Bueno, déjame que veamos la forma de tratar de darte ese valor y ese cliente centrado. Sí, perdón, ¿quién dijo algo? No, perdón. No hay problema, Sergio. Y entonces, vos fíjate que ahí me tengo que adaptar, porque si yo me quedo inicialmente con lo que el cliente quería, no voy a poder aceptar los cambios. Y ahí es donde tiene que entrar esa apertura al cambio, y donde el cambio es bienvenido, y donde vamos haciendo esas demos para que el cliente vaya viendo su progreso. No, o sea, no, acá no se trata por ahí, viste, ni de que uno ni otro. O sea, estos son los primeros lineamientos que define SAFe como un fixed mindset, ¿no? Y después, como un grow mindset, tenemos estas opciones para poder ir adaptarnos. Porque, por ejemplo, como yo te daba el ejemplo del MVP, o sea, hice 3 MVPs, y el cuarto, ¿sabes qué? Al final el cliente no necesita, listo, no lo hago. Por más que lo haya estimado, planificado, haya separado recursos, etc. Si ya el cliente ya está, ya alcanzó su valor, el valor que él esperaba. Y en ese caso, si utilizamos solo el Fixed Mindset, decís, no, ¿sabes qué? Te lo tengo que volver a usar, porque yo ya asigné toda esta gente, asigné estos recursos, tengo todo. ¿Se ve por ahí esa sutil diferencia? Donde siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Siempre tratamos de buscar el mejor equilibrio. Cada situación va a ser diferente, cada cliente va a ser diferente. Incluso vos fíjate, y no sé si les habrá pasado, que tenemos un grupo que trabaja hace mucho tiempo. Viene una persona y esa dinámica cambia. Y ni hablar si son 2 o 3. Pero es así. Entonces, a partir de eso, vamos a ir adaptándonos. Por eso la agilidad no es una receta fija, es un marco de trabajo que nos permite pivotear de un lado para el otro. Yo capaz que entiendo lo que dice Yuri. El término medio que hay que tener, a lo mejor, el fluid mindset, como dice él, aparece en los tecnicismos, digamos, en las cuestiones que nos limitan técnicamente. Lo que vos nombras, a lo mejor, Ari, es algo más que viene del lado del cliente, cambios de requerimientos, algo más dinámico. No sé si entendía más ideas, pero a lo mejor la de Yuri apunta más a qué limitaciones de desarrollo o técnicas tenemos como equipo de desarrollo para encarar tal requerimiento. Capaz que es eso. Sí, mi idea básicamente es, cuando hablo con el cliente, yo como persona técnica, yo cuando hablo con el cliente tengo que tener un growth mindset. Y en el momento que hablo con él, tengo que tenerlo. Tengo que entender cuáles son sus necesidades, tengo que entender cuál es lo que quiere lograr, pero después me meto a trabajar y no puedo decir, y tengo que escribir código, tengo que lograr el producto. Y en este momento no puedo empezar a decir, lo podría hacer con Angular, lo podría hacer con React, lo podría hacer con todos y empezar a hacerlo en todos. Tengo que elegir uno. Y para elegir uno, tengo que decir, dado el hecho que todos me lograrían el resultado que he escuchado con mi growth mindset hablando con el cliente, por exclusión, ¿cuál es de las alternativas uso? Esto necesita un fixed mindset. Necesitas hacer una comparación de esta solución funcionaría sí o así, pero no así. Y esto es un fixed mindset, sí así y no así. No es que yo allí puedo decir Angular me lograría, si yo lo intento, lo logro meter, funciona igual que React. No es pensado para eso. Entonces, digamos, como personas técnicas, llega un punto que necesitamos el fixed mindset. No podemos, digamos, descartarlo por completo. El fixed mindset es un recurso para personas con detalle de implementación. Es el recurso que permite elegir y desbloquearse. Estoy de acuerdo. Lo estás poniendo en una etapa muy temprana.
por lo que te termino de entender, lo estás poniendo en una etapa muy temprana. Creo que la problemática radica ahí. O sea, creo que es lo que era el viejo y querido UML, que para mí sigue sirviendo. O sea, tenés que pensarlo desde el que quiero, o sea, cuando vos escribís el caso de uso. No importa si después es una base de datos Oracle, MongoDB o un, ¿cómo se llamaba? El de Access de Microsoft. O sea, es el grupo de clientes que quiero, o sea, el grupo donde quiero guardar los clientes que dé de alta. ¿Qué es ese grupo? Un Excel, un SQL Server. Después voy a ver. Pero primero tengo que entender por qué quiero guardar los clientes, qué datos estoy guardando realmente de los clientes, es en una tabla, es un montón de tablas, pero esas decisiones son bastante posteriores dentro de lo que se plantea desde la agilidad. O sea, y de hecho tiene una iteración también en el tiempo. O sea, lo que uno tiene que preparar no es el detalle final de lo técnico, sino el crecimiento posible y el cambio de scope. O sea, poco lo que se dice mucho, que podemos también llegar a armar una linda charla de desmitificar Agile, o sea, del fallar primero. O sea, no es que Agile te invoca a fallar lo más rápido que puedes y busca fallar, no. Busca hacer las cosas bien, pero prepárate para el fallo y prepárate para el cambio de rumbo ante el fallo. Pero yo entiendo dónde ahora terminé de entender dónde está planteado el tema, pero estaría bueno para hablarlo aparte, Ari, lo que plantea Yuri. Sí, me parece que sí, está bueno, pero igualmente gracias por los aportes, Yuri, realmente lo que buscamos es eso, ¿no? Tener esas diferentes visiones y llegar a un punto común, o no, podemos quedar así, pero con argumentos válidos de ambos lados, y ver en qué momento funciona una cosa y en qué momento funciona otra. Bueno, gracias a todos. Matías, ¿te doy el cierre? Sí, yo si tenés un... Uy, estoy re oscuro. Si tenés solo 2 minutos más, me gustaría saber, digamos, tu opinión con respecto a SAFEC, de cómo lo viviste vos o qué te parece vos, digamos. Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. Yo lo viví durante muchos años, durante casi 4 años. Sí, 4 años fueron, de hecho. Funciona, lleva mucho trabajo adaptarlo, porque recuerden que por nuestra naturaleza humana somos muy reacios al cambio. Entonces vos venís trabajando de una manera y te cambian ese mindset. Imagínense una empresa tradicional, como puede ser en la industria del petróleo, donde tenés tantos procesos y demás, y donde te dicen, no documentes, vamos a tratar de documentar lo menos posible. Entonces lleva un periodo de aprendizaje que es largo. Llevó varios años. ¿Funciona hoy? No es óptimo, pero funciona, se entrega valor, se puede priorizar, se identifica el valor, se trabaja de manera colaborativa. Cuando hay épicos distintos que vienen de 2 clientes distintos, nos sentamos y que cada uno de esos clientes defienda su parte de por qué cree que su épico es más importante que el otro. Y a veces, y lo vi, esto es lo bueno, incluso con 3 o 4 dueños de épicos, de decir, ¿saben qué? O sea, yo voy a esperar, porque obviamente tener la cantidad de personas para trabajar es finita. Entonces, dijeron, hubo varias veces donde dijo, ¿saben qué? Yo voy a esperar porque creo que el épico 2 es más importante que el mío, así que voy a esperar. Y ahí entra la forma colaborativa, ¿no? Eso, el principio de las personas. O sea, nos juntamos, y lo que mencioné en un momento también, a nivel de equipos Scrum. Si yo, por ahí es más importante para mí, pero si yo dejo de hacer esto que es importante, ayudo al otro equipo y ayudo a todo el tren, y la verdad que lo voy a hacer porque es colaborativo y lo que buscamos es esa colaboración. Porque un día va a ser al revés. Y es como la vida misma. Hoy me tocó a mí, otro día le va a tocar a otro. Así que, respondiendo a tu pregunta y cerrando, Mati, sí, funciona, cuesta mucho porque somos personas, entonces tenemos que ser, la clave está en la comunicación, que se entienda bien el por qué y el para qué lo estamos haciendo. Y saber que vamos a tener, durante ese camino, vamos a tener errores y van a ser caminos para poder aprender y entregar valor de manera mucho más eficiente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Ariel, nada, genial la charla y gracias por compartir todo esto con nosotros. Me imagino de que
nada, están todos invitados ahí al canal de Agile a seguir preguntando, y los chicos están con muchas ganas también de meterse en call y digamos, si hay cosas como la que preguntaba Yuri que da para charlar más largo, nada, que levanten la mano. Así que eso, nada, muchas gracias a todos los que se quedaron también, y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, buena semana. Chau. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Gracias. 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 Chau. Chao.